Buenas noches, ¿cómo están, whiskeros? ¿Cómo les va? Feliz martes, whiskero, 22 de junio del 2021. Qué rápido vamos, ¿verdad? Este año ha sido bastante rápido, no tanto el anterior, ¿verdad? Pero bueno, seguimos casi con la misma problemática del próximo año, pero ya poco a poco saliendo de esta situación mundial que nos ha afectado a todos, más a unos que a otros. Pero bueno, ya vamos saliendo, gracias a Dios. Dele me gusta y dele seguir a nuestra página de Facebook. Importante, póngala como favoritos. En la configuración de la configuración de qué quiere ver usted de esta página, póngalo como favorito para que las noticias y las promociones le salgan siempre de primero. Y recuerden siempre, si todavía usted no pertenece a la lista de distribución de WhatsApp de Whisky Lovers, no lo piense más, mande un mensaje al WhatsApp 8705-6487. Andresito lo va a escribir ahora en los comentarios. 8705-6487 es la mejor forma de no perderse qué se anunció en el martes whiskero, qué producto hay nuevo, qué promoción hay, qué noticias hay. Es la mejor forma. Ahí no hay quite, ahí no hay algoritmo de Facebook que le esconda la información y no se la muestre como debe ser. Entonces recuerde, me gusta, siga la página y pónganos como favoritos en la configuración de cómo quiere ver nuestra página, ¿correcto? Muy bien, hoy tenemos a don Jeffrey Zamora. Don Jeffrey Zamora, él viene de parte, bueno, es que ya lo conocen, la verdad. Ya ha estado con nosotros en la presentación de Macallan. Estuvo ahí, tuvimos el placer también de conocerlo nosotros, también en hola, don Jeffrey, también en la presentación de Glen Grant, y hoy está nuevamente aquí con nosotros. Esto quiere decir que es un producto de la importadora, distribuidora Alpiste, ¿verdad? Que también pues ellos importan las copas, aquí las tengo, la copa Riedel Single Malt, miren aquí en Instagram, y mírenla por aquí. Qué linda. Y ya está servidito con lo que vamos a... ya vi que se armó ya, Gabriel. Sí. Un placer saludarlos a todos esta noche. Un verdadero gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Jeffrey Zamora. Soy sommelier, trabajo para distribuidora de vinos y alimentos Alpiste. Sommelier ya hace bastante ratito, 16 añillos de trabajar en la industria de los vinos y los licores, unos cuantos hectolitros bebidos, un hígado ya traqueteado, pero con buen gusto, con buen placer. El producto que esta noche vamos a hablar viene de un Glen, en gaélico Glen viene del término valle, ¿verdad? Que lo que quiere decir y es algo que quiero comentarles un poco la historia. En la época de la prohibición, cuando el whisky, el Yush Keva, se producía en las tierras escocesas y en Irlanda, el Yush Keva, este producto con madera se convirtió en un producto clandestino, porque justamente el gobierno inglés quería ganar impuestos al licor con tal de reducir, que a mayor precio se iba a reducir el consumo, pero más bien esto instó al contrabando y tuvieron que montar una policía que se llamaban los Sassenach. Esta policía comenzó a buscar a todos estos productores clandestinos que se fueron a refugiar a los diferentes glens. Entonces muchos se fueron a los Highlands, los Lowlands, y ahí donde viene el Glenfiddich, Glen Road, Glen Glen aquí, Glen Grant, porque era básicamente lugares recónditos donde se escondían de estos policías los Sassenach. Dato curioso es que como esos productos la mayoría utilizan granos que eran utilizados para hacer el pan, entonces justamente cuando están haciendo destilación, cuando están haciendo producto, se ocupa mucha combustión. Entonces al utilizar combustión salía el humo negro. Pero cuando lograban alertar a que venían los Sassenach para cobrarle los impuestos, entonces comenzaban a producir pan, se ocupaba hornear, entonces el humo salía blanco. Entonces esta comunicación entre diferentes destilerías, al ver panaderías, al salir ese humo blanco, entonces avisaban a los que estaban más lejos para que escondieran, y todo el mundo se ponía a hacer pan.
Bueno, ya después pasa la prohibición y comienzan otra vez a volver todos estos destiladores al centro de Escocia y comienzan a ubicarse en zonas donde estaban a la par de un río, y ahí donde cobra gran relevancia el río Spey, que atraviesa toda la zona de Speyside. Bueno, resulta que el whisky que vamos a probar hoy tiene mucha historia interesante, porque resulta que fue prácticamente tratada por un señor que ustedes conocen, tal vez han escuchado mencionarlo en algún momento, que se llama James Stewart. James Stewart fue también el padre fundador de la destilería Macallan. Entonces, él tenía muy claro dónde hacer un buen producto, qué se ocupaba para hacer un buen producto. En el año de 1878 es donde pone la primera piedra y comienza a producir una destilería en un lugar donde no había absolutamente casi nadie de población. Estaba cercano al río Spey, en el valle de Roath, y ahí es donde entonces damos pie a justamente este producto que tengo acá, que es el Glenrothe. Este producto realmente entró a Costa Rica hace acaso 6 meses al mercado nacional, en pleno crisis de la pandemia, nos vino a acompañar. Pero bueno, resulta que el señor Stewart, resulta que él comienza a producir el producto en la destilería y entra en una crisis económica Escocia, y entonces se ve sin fondos económicos. Se hace socio de un par de amigos que justamente es William Grant y Robert Dick. William Grant es el padre fundador de lo que fue Glenfiddich y también de otro y de William Grant Sons, la destilería William Grant's. Entonces, en aquel momento no tenía tanto poderío económico, estaban empezando estos tres a comenzar a desarrollar el proyecto de destilerías, y entonces James Stewart cede todo el avance económico y se lo cede a estos señores. Entonces ellos terminan de construir esta destilería en Rhodes. Con el tiempo, resulta que viene a quejar otro problema económico, y resulta que aparece por ahí el pastor de la iglesia presbiteriana de Escocia, y justamente se llama William Sharp, y al darse cuenta que el proyecto estaba quedando prácticamente en el olvido, y él sabía la necesidad de crear fuentes de ingreso, trabajo para la fuerza laboral en ese pueblo, que si acaso habían 300 habitantes, entonces él comenzó a hacer una campaña para recaudar fondos y terminar la destilería. Recogieron 600 libras esterlinas y entonces lograron otra vez levantar a la destilería. Con tan mala suerte que para el año de 1897, aquí tenía apuntado que no se me olvidara, 1897 ocurre un incendio y se quema gran parte de la destilería. Esto trajo consigo un gran problema, porque se habían quedado sin recursos, la inversión estaba muy baja, lograron reconstruir ligeramente y tuvieron la genialidad de sacar un whisky muy económico. Resulta que el whisky que sale al mercado es conocido por algunos que se llama Cutty Sark. Es un whisky muy económico, blanco, que se da en el Cutty Sark de etiqueta amarilla. Hace muchos años en Costa Rica lo traía otro distribuidor, acá quedó en el olvido, pero Cutty Sark comienza a generarle economía a la destilería, y entonces vuelven a generar esto. Lo compra un gran grupo que se llama Highland Distilleries, y entonces le meten una inyección de capital y sobrevive desde el incendio hasta el año de 1902, que vuelve a darse otro incendio, se vuelve a reconstruir, se viene la Primera Guerra Mundial, después viene la depresión económica de Wall Street. Entonces la destilería tuvo que acoplarse mucho a diferentes momentos. Nos adelantamos ya después hasta recientemente la época de 1970, donde ellos tienen la genialidad
porque esto sí se le da la licencia a ellos, de que Glenrothe comenzó a producir whiskies no por declaración de edad, sino que por ponerle cosecha. Entonces, por eso es que hay whiskies que dicen 1970, 1973, 1979, 1980, de esta misma casa. Si buscan en internet pueden encontrarlos. Entonces, eso marcó una tendencia en el mercado y muchos destiladores comenzaron a ver con buenos ojos de ponerle al whisky cosecha. Pero, ¿qué hacer con un whisky que pasaba 10 años en barrica? ¿Qué hacer? Porque eso ya era un hecho de que otras destilerías estaban haciéndolo. Y entonces Glenrothe en los años 90 vuelve otra vez a lo que es la declaración por edad. Y justamente encontramos esta joyita que está acá, que es el Glenrothe 10 años. Bueno, nosotros en otras charlas que hemos hablado en esto de los whiskies, siempre hacemos especial hincapié en el tema del agua, las aguas, ¿verdad? El agua, tanto para beberlo como para acompañarlo, y la fuente principal. Bueno, resulta que donde está ubicado la destilería Glenrothe, justamente tienen una naciente de agua que es un afluente hacia el río Spey. Entonces ellos de manera artesan extraen el agua y protegen ese nicho de agua que es vital para ellos, pero eso ya es un factor principal en la calidad del producto. ¿Por qué? Gente, si han probado aguas, se darán cuenta de que el agua tiene sabor, diferentes minerales, hay aguas duras, hay aguas blandas, y todo se concentra en la cantidad de calcio y sodio que podemos encontrar. Habrán aguas que tendrán estroncio, magnesio, sílica y así por el estilo. Pero resulta que justamente donde está el afluente de esta agua es un agua muy blanda, entonces eso le permite dar un sabor muy noble al whisky. El otro pilar en relevancia de Glenrothe es justamente las alambiques. Ellos desarrollaron la visión que tenía Stuart, estamos hablando de 1878, y en el año de 1970 la destilería cambia sus alambiques a unos alambiques de cuello largo y una baja cocción en la destilación. Entonces eso permite que la ebullición de los alcoholes sea mucho más lento y mucho más puro. Entonces al momento de condensarse obtenemos alcoholes muchísimo más refinados. Ese es el segundo pilar. Y el tercer pilar justamente es la barrica, ¿verdad? Que utilizan barricas de roble europeo y americanos sazonados con sherry. Pero aquí hay otro tema que es tal vez transparente para nosotros, pero es vital para la bodega. Justamente en los años de 1990 al 2000 fue adquirido por Grupo Eddington. Glenrothe es comprado por Grupo Eddington. ¿Y quién es este grupo? Ni más ni menos que el mismo grupo es dueño de la casa de Macallan. Entonces, ¿qué le permitió esto a Glenrothe? El hecho de que podía adquirir las barricas, en el mismo lote de barricas, adquirir las barricas de Macallan sazonadas con sherry, europeos y americanos. Entonces ya prácticamente la batería, la fórmula se termina de cuadrar a la perfección y es este producto que tenemos hoy acá. Yo tengo justamente, y es lo que van a encontrar en Costa Rica de manera oficial en el mercado normal, es el Glenrothe 10 años. Y es 40%. Dentro de los detalles interesantes a la elaboración de este producto, les quiero comentar que, bueno, en el momento de la elaboración del whisky, como ustedes entenderán, esto se hace de cebada malteada. Siempre hablamos de que únicamente se le llama whisky single malt al whisky hecho de cebada malteada. Ninguna otra parte en el mundo tiene derecho a utilizar esa mención. Dentro de las características también que tiene la destilería Glenrothe es lo siguiente, justamente los washbacks, que son estas grandes pilas, y en algún momento han visto cómo se elabora el whisky. Hay que partir del hecho de que el whisky nace como una cerveza. Se obtiene la cebada, se comienza a fermentar esa cebada. Lo que pasa es que para poder hacer cerveza ocupo retener ese gas. Para hacer el whisky dejo escapar ese gas y entonces lo que se utilizan son unas grandes piletas que se llaman washbacks.
son de 25.690 litros lo que tiene Glenrothe. Resulta que son 20 piletas de estas que son hechos de robles de Oregon, un término ahí nada más X que lo mencionamos, y después pasa a los tanques de destilación, a los alambiques de destilación, y se obtiene, de estos washbacks lo que obtengo es una cerveza de 8% de alcohol. Eso es lo que se obtiene, que la mayoría de los productores de destiladores que cuando ponen a fermentar su cebada malteada o sus granos, hablando del whisky en general, llegan a obtener algunos una cerveza de un 7, 8, hay veces que llegan a obtener cervezas de un 10%. Eso va a depender de la temperatura, del control que quieran y del extracto fenólico que quieran obtener. En este caso, Glenrothe es una cerveza de 8%. Una vez que obtienen esa cerveza, sin gas, la ponen a destilar en estos grandes alambiques largos, pero a una temperatura mucho menor, y comienzan a destilar para llegar a obtener un producto final de un 68.7% ABV, Alcohol by Volume. Al tener un 68.7% de alcohol, esto lo van a meter en las barricas que, como les decía, gracias a nuestro amigo Macallan, que es el que le provee de las barricas. Entonces, este señor que se llama William Sharp, que es el actual Master Blender o maestro whiskero de Glenrothe, comienza a agarrar el producto y lo mete en la barrica. Y ahí pasará sus 10 años, con una merma anual de un 3%. Para que se den una idea, eso es lo que le llamamos la porción de los ángeles. Esto hace que cada año que pase, si yo tengo 100 barricas, voy perdiendo un 3%, a la vuelta de 10 años, llegaré a tener una pérdida de media barrica a una barrica por cada 100 barricas que tenga yo de producto. Y entonces lo que tengo que hacer es estar rellenando las otras que van perdiendo. Así es el término de la merma y que encarece el producto. Y llegamos a obtener este producto, que el quinto pilar es justamente su color, que va también muy de la mano del mismo pilar que tiene de Macallan, que es justamente de que no hay color añadido en los whiskies. En algunos productos sí está permitido por legislación de que los whiskies se les puede poner caramelo, se les puede poner algún colorante para intensificar el color. Pues resulta que estos, y aquí viene la explicación de por qué tal vez hay algunos whiskies que los vemos muy jovencitos, pero de un color muy profundo, y es porque le agregan caramelo. Y aquí también viene la justificación de por qué cuando bebemos ese whisky nos da un poco más de dolor de cabeza. No quiere decir necesariamente que el alcohol es malo, sino que es que el hígado, como producto filtrador de todas estas bebidas, estaría procesando tanto el alcohol como estaría procesando el caramelo. Entonces hay azúcar, hay alcohol y eso deshidrata. Entonces eso tiende a generarnos un problema en la cabeza, dolor de cabeza. Pero este producto, el color que ustedes ven acá en esta botella, es el producto nato del color natural de un producto que ha pasado 10 años en barrica de sherry de origen español. Y ahora sí, señores, por la salud de cada uno de ustedes, me voy a servir un poquito de Glenrothe 10 años en mi vaso de single malt de Riedel. Que bueno, también voy a utilizar el Glencairn. Me voy a servir aquí un poquito porque me gusta experimentar las dos versiones aromáticas que puedo llegar a obtener de estos dos whiskies. En esta ocasión, la verdad que estoy en un ambiente frío, no quise refrescar la botella. Tengo sí mi agua con full hielo en una botella térmica. Lo que estoy utilizando, como siempre les recomiendo, es el agua Fiji, que es un agua con alto contenido de sílice y es un agua muy blanda, por lo tanto no me tergiversa el sabor ni la expresión aromática del whisky.
Entonces aquí lo tengo bien frío con unos cubitos de hielo, y por otro lado tengo mi vaso, que es el vaso Riddle, el Spey, o el Old Fashion, y me sirvo acá mi agüita con bastante frío. Y yo lo que hago siempre es recomendarles que tomen un poco de agua bien fría en boca, que lo lleven y que se les congelen las ideas. Y seguido a esto, qué interesante, porque se le siente, es muy noble, pero es picantito, tiene como pimienta, se le siente una nota especiada, muy interesante, qué rico. Entonces, saludcita, mira, a mí me encantó, es sumamente suave, sumamente suave, me encantó, o sea, es muy suave. Y me gustó mucho, sí, se le siente un poquito de vainilla, lo del picante también. Lo que estoy tratando de buscarle un poquito es la galleta de mantequilla que decía en la cata del productor, pero no se la encuentro todavía. A mí, digamos, me recuerda mucho incluso como a aquellos confites de caramelo duros que los rompemos. Uy, sí, los cubos. Ajá, que era uno que pegaba uno. Espérate para ver si mi mente me lleva. Hay una frase que me encantó ahora, por cierto, de justamente de uno de Richard Cox, que es como un showman que hay en Escocia, que habla sobre, es un whisky ambassador de Escocia, y él habla de que el single malt es para pensar y el blended es para tomar. Entonces, me gustó mucho eso porque va a depender mucho del modo en el que usted ande, con qué quiera tomar el whisky y cómo lo quiera tomar. Yo la vez pasada vi a una persona que tomaba Macallan con agua de pipa. Y yo, o sea, en aquel momento yo decía, ¿cómo va a hacer esto? Pero al final de cuentas la entendí. Y si a él le gusta así y se puede dar ese gusto, de que lo haga. Posiblemente en Escocia lo expulsen al día siguiente. Pero si a él le gusta, es así. Hay gente que le echa Coca-Cola al whisky. Hay personas que les gusta echarle, no sé, ginger ale o Sprite fresca, lo que sea, al whisky. A final de cuentas, lo importante es que sea el producto que a usted le guste. Y aquí, esto es un club que lo que estimula es el conocimiento y que cada quien encuentre el whisky que más le gusta. Highland Park, por ejemplo, es un whiskazo. No a todo el mundo le gusta, pero es porque hay que entender cuál es el carácter de ese whisky. Macallan, a todo el mundo le va a encantar, pero esto, bueno, el color, ¿verdad? Que tiene, que es como miel, muy noble, pero picantico. Me gustó mucho esa nota de pimienta. Tiene una pimientita muy rica, porque es sutil. Vieras que es sutil, vieras que me gustó mucho. Me gustó mucho esa parte y tiene un final agradable. Es que a mí esos finales así, medio vainilla, ¿verdad? Medios cremosos, me encantan. Sí. Vieras cómo me gusta. Sí. Alpiste tiene registrado el Ministerio de Salud el de 12 y el de 18 también, pero no lo está importando en este momento. No. Pero ya tiene el permiso, o sea que en cualquier momento lo pide. Voy a decir lo mismo que dije la vez pasada, o sea, entre más nosotros consumamos producto, primero que nada legal, y sí, producto diferente para probarlo, ¿verdad? Porque está bien que tengamos nuestro whisky que nos gusta para la fiestita, Lo que quiero decir es que está bien, probemos, tengamos el whisky que nos gusta, pero probemos este Glenrothes, probemos los Chivas de la semana pasada, probemos el Glengrant, probemos y busquemos qué otras opciones me gustan y en qué momento, que ya lo hemos hablado, es el ideal para probar ese whisky. Sí, yo quería comentarle a la gente, bueno, antes de comentarles ese dato, quería decirles que esto que mencionamos del secreto mejor guardado de Speyside, que fue idea mía ponerle ese título a la presentación de hoy, es porque Glenrothes se produce, como mencionábamos antes, en un valle prácticamente escondido, ¿verdad? Lo que comentaba Jeffrey de que andaban buscando sitios, ¿verdad? Donde la producción pasara desapercibida y que Glenrothes ha seguido manteniendo ese carácter, ¿verdad? Se produce en una destilería que ya prácticamente en un pueblo muy pequeño en el que la única industria es pues esta destilería
y ellos siguen manteniendo ese carácter secreto, ¿verdad? O sea, secreto, entre comillas. Uno puede ir al pueblo, pero no puede entrar a la destilería. No tienen show guiado, ni tienen sala de exhibición, nada. No tienen nada, ¿verdad? Prácticamente uno se para al frente y prácticamente es como un monasterio aquello, ¿verdad? O sea, por la forma en la que luce, de piedra y todo eso. De hecho, preparando esta charla, incluso me hizo gracia que ellos tienen, las pocas personas que han ido, ellos tienen como un pequeño salón, ¿verdad? Donde hacen las catas y le pusieron Inner IS. Hay una inicial en la puerta que dice IS, como Inner Sanctum, ¿verdad? Que es como la misma terminología de los monjes que utilizan, ¿verdad? Como la parte más sagrada, ¿verdad? Entonces... es que, perdón, Andrés, al puro principio, cuando la bodega ya no había inversionista que la sostuviera, fue como un pastor o un guía, no sé cómo decirlo, perdón, disculpen, cómo lo llamarán en la iglesia presbiteriana, el sacerdote o el pastor, o no sé, el guía. Sí, que logró mover al pueblo y recaudar 600 libras esterlinas para volver otra vez a levantar la destilería, porque él veía la oportunidad de generar trabajo a través del licor. Entonces, de ahí donde viene también todo ese término de términos religiosos, ahí, escrituras en latín y todo esto. Presbítero, gracias Ricardo, presbítero. Exactamente, presbítero. Y yo quería mencionar pues del color de la caja, ¿verdad? Que nos llama la atención ver un whisky en caja amarilla, ¿verdad? Generalmente son otros colores. Y entonces lo que yo encontré es que Glenrothes, como se añeja en barricas de Jerez, ¿verdad? De sherry, ellos, por medio de los colores, rinden homenaje a los distintos puntos de maduración de la uva. Ah, sí, por los sherries. Exactamente, por el Jerez. Entonces, eso es lo lindo. Si vemos y comparamos el 10, el 2, el 15 y las otras presentaciones, pues vamos viendo que conforme se va añejando más, el color tiende más al rojo, ¿verdad? Entonces, eso me pareció un detalle muy interesante, muy sensible por parte de ellos de rendir homenaje al Jerez, ¿verdad? Que es la fuente de su añejamiento. Así es. Qué buen dato ese, porque justamente sí, cuando vemos la evolución de la uva, de donde se obtiene hay una uva que se llama Pedro Ximénez, o Pedro Jiménez, como quieran pronunciarlo. Ahí está la Palomino y así por el estilo, pero más que todo la Pedro Ximénez tiene diferentes etapas evolutivas de color a medida de que se va deshidratando la uva o va madurando, pasa de colores verdosos, amarillo, a un rojo en el embero, pasa a tener un color más oscuro, púrpura. Entonces de ahí deriva esto, relacionándolo al mundo del whisky. Interesante dato. Y el otro tema también es que la botella es totalmente atípica a lo que uno está acostumbrado a ver, porque es una botella gorda, golfa, ¿verdad? Chata y gordita. Y esto también da origen a que, como la gente antes, y aquí voy a hablar de un poco del famoso whisky por etiquetas de colores, ¿verdad? La gente antes trabajaba en minería. De hecho, Rothes es un pueblo que destacaba mucho por la extracción de minerales, y entonces de la lectura de la gente no era muy ávida. Entonces la única forma de poder diferenciar los whiskies era por colores. Yo quiero aquel etiqueta tal, ¿verdad? Y cuando ellos desarrollan esta botella, era entonces probar el whisky que lograban identificar que era el de la botellita gordita, redonda. Entonces ya sabían que era el whisky de su pueblo. Y así por el estilo vemos que hay diferentes diseños de botellas, puntiagudas, largas, es para poderse diferenciar entre los demás productos. Esta es la razón de por qué esta botellita así gordita. Pero bueno, entonces el precio es 45,000 colones a partir de ahora, pero
de lanzamiento, el precio de lanzamiento tiene o va a incluir este Riedel, que lo conocen por la marca austríaca o de cristal austríaca que se hace en Alemania, hecho en Alemania, o sea, los magníficos alemanes, con cristal austríaco. Sí, bueno, parte, digamos, de la experiencia que he tenido la oportunidad de trabajar fue estar justamente en Kufstein, en Austria, con Maximilian y Georg Riedel, la 10ª y 11ª generación de la casa Riedel, la casa que prácticamente era empresa amiga de los Swarovski y de la cristalería de Viena y todo esto. Es impresionante llegar y ver cómo, les comentaba la vez pasada, este vaso, para poderlo diseñar, tardaron 25 años. Georg Riedel en los años 80 se fue y habló con diferentes catadores de whiskies, productores de single malt, y llegaron y le dijeron ¿qué tiene que tener un vaso especial para disfrutar un buen whisky? Y fueron probando. En algún momento tuvieron como referencia un vaso old fashion, y cómo llegar a esto. Imagínense ustedes la cantidad de pruebas y errores que llegaron hasta llegar a definir que el diámetro, la circunferencia de este vaso al interno, que la altura, que la curvatura, que el corte de cristal, todo formara parte para hacer que el producto entrara de la mejor manera a su boca, de que el alcohol no queme y se logren sentir las expresiones aromáticas, en fin. Y este otro vaso, sí, digamos, lo que lo rediseñaron fue para hacer un vaso un poco más versátil, resistente, donde le puedas poner la esfera, los cubos, las piedritas estas de piedra o de mármol o de acero que ustedes tienen. Granito. De granito, gracias. Es un fondo bastante pronunciado, entonces bastante resistente. Lo impresionante fue estar justamente en Múnich y de pronto ver que salía esto a una temperatura de 900 grados centígrados al rojo vivo, e irlo viendo cómo poco a poco se iba enfriando. A mí me fascinó eso, fue como ¡pah! ¿Verdad? Esto. Y esta otra es otra pieza de colección espectacular. Y ellos se toman muy en serio el tema de la cristalería. Cuando tengan la oportunidad de visitar la página de Riedel, darse cuenta que tienen una persona especializada en desarrollar un solo decantador, 8 años, y eso se hereda, ese trabajo se le hereda a otro, es todo un boom, pero se toma muy a pecho, no es simplemente esto de que decían de que es como soplar y inflar y hacer botellas. Les cuento una cosa, o sea, eso no tiene, es otro mundo, eso de soplar y hacer botellas es complicado, y ellos soplan, hacen algo tan espectacular que vale la pena, y se torna cada uno una pieza de colección. Jeffrey, como siempre es un placer, me alegro mucho que estés súper bien. No, agradecerles a cada uno por su atención, muchas gracias a todas las personas que nos han puesto mensaje. Ahí quedará el video después para que lo repasen en la comodidad del tiempo y de su casa. Disfruten del whisky, es una bebida espectacular, y de este Glenrot que la verdad yo no lo había probado hasta ahora aquí en vivo y me encantó, está muy 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 rico, así que lo disfruten y nos vemos. Excelente. Placer como siempre estar en otro martes whiskero. Hoy tuvimos un whiskazo definitivamente, de Glenrot's. Como siempre lo tenemos aquí a la venta para todos ustedes. Ya Gabrielita habló al respecto. Cualquier duda, consulta, pueden hablar con él. Yo despido la transmisión, como siempre, un placer tenerlos a todos ustedes. Estamos aquí para atender sus consultas. Ustedes saben que este espacio se sostiene pues gracias a sus compras, gracias a su interés, porque nos debemos a ustedes. Nos vemos el próximo martes. ¿Qué les parece? Tenemos otro whisky, ya Gabriel les mencionó, les dio unas pistas de cuál es. Apúntenlo en la agenda y nos vemos. Hasta entonces, salud, Slencha, chao.